Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah b'shem Yeshua HaMashiach. Baruch atah Yahweh amelamed Torah le'amo Israel. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos apartas con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos del estudio de tu Torah. En el nombre de Yeshua, el Mesías, te agradecemos, Padre bendito. Bendito seas, Yahweh, que enseñas Torah a tu pueblo Israel. Amén y amén. Tomen asiento aquí. Tomen asiento. El tema del día de hoy se titula Templanza y corresponde a la serie de estudios de los frutos del Ruach HaKodesh. Le voy a invitar que vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Anótenlo aquí. Y hoy concluimos esta serie de estudios. Templanza se titula el tema de hoy. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Palabra del Eterno. Vamos a explicar el día de hoy acerca de este fruto muy necesario, muy necesario. El hecho de que esté último no significa que sea menos útil o menos necesario, ¿no? Todos los frutos del Ruach HaKodesh van de la mano, todos nos llevan al amor, todos nos llevan a la obediencia, nos llevan a estar más apartados de todo lo mundano, de todo lo pagano, de todo lo idólatra, de todo lo que nada tiene que ver con la Torah de Yahweh. Ahora, la templanza también en el texto hebreo aparece como el conocido ya por todos nosotros Aznea Lechet, que significa también literalmente el dominio propio. ¿Sí? El dominio propio. Es un fruto sumamente importante porque a través del dominio propio se abren muchas puertas de bendición y se cierran muchas puertas al pecado y la maldad en la vida de la persona. Shlomo Amelech, Jajam Shlomo, el sabio Salomón, escribió en una oportunidad, quiero que vaya conmigo a Mishlei, a Proverbios, capítulo 25, Proverbios 25, voy a estar en el versículo 28, Mishlei 25, Pasuk 28. Amén. Dice Shlomo Amelech, Ir perutza em jomá, ish asher em matzah lerujo. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Sí? ¿Qué sabiduría hay en estas palabras? Im perutza em jomá, ish asher em matzah lerujo. El matzar lerujo significa que no tiene un control de sí mismo. No tiene dominio propio. ¿Y con qué lo compara Shlomo Amelech? Shlomo Amelech está hablando justamente de la templanza. La templanza se compara con aquella ciudad derribada que no tiene muro. ¿Qué sucede? Todos pasan por ella. La defensa de una ciudad no era asunto que simplemente le agregaba una cuota adicional de seguridad a los habitantes. En la época del rey Salomón, sí, en los tiempos de Shlomo Amelech, el rey Salomón, era una cuestión de vida o muerte. ¿Sí? Las batallas y las guerras entre los pueblos frecuentemente incluían el subyugar a las poblaciones mediante el saqueo de las ciudades. Entonces, por eso es que tenían muros. ¿Sí? Tenían muros, tenían defensas. En las ciudades se encontraban los centros de administración, comercio y distribución de los alimentos. Las poblaciones y los pobladores sabían también que podían encontrar en las ciudades el socorro y la protección que necesitaban. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces venía el enemigo con todo, entonces tenían que refugiarse. Tener dominio propio es saber tomar las medidas necesarias
para cuidar y proteger los recursos que hemos recibido de Yahweh. Dominio propio. Típicamente, Ajim, una ciudad, ¿sí?, estaba rodeada de un muro, eso lo sabemos. De hecho, la Biblia nos muestra evidencia. Los muros muchas veces tenían hasta 7 metros de ancho y 10 metros de altura. ¿Sabe lo que es ese muro? Para derribar ese muro, 7 metros de ancho. ¿Sí? Muy fuerte. En la base del muro se colocaban terraplenes inclinados y estaban rellenos con pedregullo para dificultar los intentos de poder escalarlos, poder trepar y subir. El terraplén en algunos casos terminaba en una fosa que podía, o sea, la persona que quería subir no podía cruzar, o sea, imposibilitaba el cruce de los ejércitos que buscaban acercarse hasta los muros. Las ciudades tenían pocas entradas y estas estaban construidas con elaborados diseños que impedían el paso, ¿sí?, de las grandes cantidades de personas a la misma vez. Sobre los muros existían aberturas desde la cual el ejército defensor podía herir a los atacantes con flechas u otros tipos de misiles. A la misma vez, los muros contenían torres, también donde se concentraban mayor cantidad de soldados para la defensa de puntos, lo que le llaman los puntos estratégicos. Según la historia también, algunos historiadores afirman que una ciudad construida, ¿sí?, construida de esta manera, podía en ocasiones resistirse durante años a un estado de sitio. Nuestro pueblo Israel sufrió muchas veces por los invasores. ¿Cuál era el propósito de esa defensa? ¿Por qué Shlomo Amelech toca el tema del dominio propio como una ciudad derribada y sin muros? ¿Cuál es el propósito? El propósito es evitar que el ejército enemigo entre a la ciudad y arrase con todo lo que encuentre en el camino. Ese es el propósito. ¿Sí? La defensa. ¿Por qué la defensa? Entonces, una vez tomada una ciudad, sus edificios eran destruidos, ¿sí?, totalmente. Sus habitantes eran tomados prisioneros, llevados cautivos, y sus pertenencias pasaban a ser parte del botín de guerra del ejército conquistador. Esto es lo que el enemigo hace muchas veces en las almas. Como ciudad dejada, ¿sí?, abandonada, ya no tenía utilidad. Por eso dice el autor de Mishlei que es el hombre que carece de dominio propio, similar a esto. Piense en la persona por unos momentos. Piense usted en la persona que no sabe callarse. En la persona que no sabe callarse, no sabe cerrar su boca. Vive rodeado de pleitos, controversias, se enreda en todo tipo de dificultades. Como siempre decimos, no busques problemas, los problemas vienen solitos, pero la gente que no sabe callarse la boca busca problemas. No sabe guardar silencio en el momento oportuno. Piense usted en la persona que no sabe decirle que no a los pedidos que otros le hacen. Pierde control de su propia vida, pierde control de sí mismo, comienza a ser manejado por todos y por todo. Y se pasa el tiempo tratando de satisfacer las demandas de todos los que se le cruzan por el camino. ¿Sí? Y no es una persona original. Piense usted en la persona que no sabe disciplinarse en la comida. También, Atzne Alejet, el dominio propio. ¿Qué pasa con esas personas? Pierde control de su propia, de su estado de salud, comienza a adquirir un peso en desproporción con su medida, con su estatura. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, adquiere todas las complicaciones propias de una persona obesa. Piense usted en la persona que no puede resistirse a todas las invitaciones que el pecado constantemente está haciéndole. ¿Qué hace? Pierde santidad, se hunde en todo tipo de práctica, lo debilita profundamente y su vida espiritual se va al piso. Realmente Shlomo Amelech
tomó este ejemplo acerca de la templanza y acerca del dominio propio como una ciudad que fue arrasada. Tener dominio propio es saber tomar las medidas necesarias para cuidar y proteger los recursos que hemos recibido de Yahweh. Es poseer a Jim la disciplina, ¿sí?, para resistirse a los impulsos naturales de la carne. Por eso entra como fruto del Ruach HaKodesh y no obras de la carne. Es una decisión que en el momento parece innecesaria, pero que produce un fruto precioso en el futuro y trae mucha braja. Todo líder, todo Ben Torah debe ser ejercitado en la templanza y en el dominio propio. Todo líder, todo Ben Torah, todo aquel que abre y que toca con sus manos la Torah. La palabra que aparece es Atznea Lechet, como la templanza. ¿Y qué viene? ¿De qué palabra proviene? Viene de la palabra atzar. ¿Qué significa atzar? Significa retener. En el sentido del hebraísmo significa alguien que se sostiene a sí mismo. Alguien que se autodisciplina, alguien que se sostiene, que tiene la capacidad de sostenerse a sí mismo. Es la virtud de alguien que domina sus deseos y que domina sus pasiones. Por eso lo encontramos en la Escritura también como el dominio propio. En 2 de Pedro, vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice: al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Entonces ahí vemos que está también dentro de la virtud, la fe, la virtud, el conocimiento y sobre todas las cosas la templanza o el dominio propio. Por eso Sheliach Kefa lo mencionó por la importancia que tiene. Como dijimos, la templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y lo que procura es el equilibrio en el uso de las cosas buenas. Asegura dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de lo que la Escritura le llama el ser honesto, la transparencia, la honestidad. En Hebrí Hadashah la encontramos también como sobriedad. Recuerden que son traducciones, pero la palabra es la misma, sobriedad, y también aparece como moderación. Moderación. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Primera de Timoteo 2, 12, Ajim. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. La palabra que aparece ahí es un término de retener en cuanto a lo que dice el versículo 11, sujeción. El hombre tiene que enseñar, ¿sí?, a la mujer. La mujer debe ser instruida por su cabeza, por su cabeza. Por eso es cabeza. El varón es cabeza, la mujer no es cabeza. Amén. Entonces, en este sentido de sujeción, no se le permite a la mujer enseñar, ¿sí? Pero la mujer de por sí es maestra. Es maestra. Y eso está aprobado por el Eterno. En el sentido, aquí está hablando que tiene que ser dominio en cuanto a su esposo. ¿Sí? Por eso toda mujer tiene que tener una cabeza. ¿Cuántos dicen amén? De la Sahayot. Esa virtud nos concede a evitar toda clase de excesos. Todos los excesos, ajín, son malos. Todos son malos. Todo tiene que ser moderado. ¿Y por qué moderado? Porque es también lo que decíamos, sobriedad. ¿Qué más dijimos? Templanza, dominio propio, autodisciplina. No es una actitud de, digamos, moderación simplemente, es más bien dominio propio que surge como el resultado de lo que se empieza, la autodisciplina. Como siempre decimos, todo empieza por casa.
¿sí? No casa del hogar donde usted vive, ¿sí? Pero la primera casa que empieza todo es acá, ¿sí? No vayas a exigirle a los demás algo que no tienes. Mejor dalo y luego exígelo, ¿sí? Es que no tienen amor. Tú tampoco tienes amor, entonces estás exigiendo. Para criticar y para decir algo, uno tiene que tener eso, ¿sí? Por eso mejor cerrar la boquita, ¿sí? Si no, usted sabe que es pecado aquel que abre su boca para hablar de más. Entonces, todo tiene que ser empezando por casa. Atzmei Alechet es sumamente importante. El resultado viene por la autodisciplina. El sentido práctico de la templanza se da en 1 Corintios, capítulo 9, en el pasuk 25, donde da un ejemplo, ¿no? Un mashal. 1 Corintios 9, 25, se da un mashal que dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos dan la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Eso qué significa? Templanza. Ahí se está hablando de los atletas, ¿no? Ellos ejercen tanta disciplina, amados, a fin de ganar trofeos y cosas materiales. Sí, pero usted no sabe la disciplina que lleva eso. Son cosas materiales. ¿Cuánto más los Bene Israel? Que tenemos una lucha o una carrera superior que ese tipo de carreras. El Ruach HaKodesh no elimina inmediatamente los deseos, los impulsos de la persona, las tendencias de la carne. ¿Sí? Eso no es así, amados. El Ruach HaKodesh no viene automáticamente sobre la vida y borra todo. No es así. Es un proceso. Y recuerden que también la persona tiene que colaborar. La templanza que implanta en el corazón nos ayuda a hacer morir esos deseos, nos ayuda a hacer morir esas pasiones y esos apetitos que son carnales, que son del viejo hombre. La templanza proviene de Yahweh para el creyente. No es un fruto que se adquiere en cualquier lado. La templanza es algo espiritual. Es nuestra responsabilidad hacerla crecer en nuestra vida. Es nuestra responsabilidad alimentarla y darle crecimiento. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo 1, verso 7. ¿Qué dice la Escritura? Porque no nos ha dado Elohim espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pregunta: ¿en qué nos basamos los hijos de Israel? ¿En sentimientos o en obediencia? En obediencia. Por eso la gente fracasa, porque se maneja por sentimientos. Hoy hablaba con un aj, la actitud, amado, te saca adelante. La actitud te saca adelante. La buena actitud, no la mala actitud. La actitud te saca adelante, te hace ser un winner, un ganador en todo lo que emprendas. Pero una persona con mala actitud, que se deja guiar por su carne, sus sentimientos, todas las puertas se encarga de cerrarlas. Y entonces el Eterno nunca va a hacer la obra. Nunca esa persona va a crecer, nunca va a desarrollar un ministerio, nunca va a desarrollar un crecimiento espiritual, porque siempre está poniendo peros. Su carne le dice no. Entonces la templanza nos ayuda a reprimir todos los deseos ilícitos, todo lo mundano, como dijimos, ¿sí? Y nos ayuda a moderar todo lo que es permitido. Encontramos también en la palabra 3 veces en el Brit Hadashah, en Hechos 24, 25. Ahí aparece también. Vamos a ir a Hechos 24, 25, Ajim.
¿Lo tienen, amados? Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Acerca de la justicia, ¿del qué? Del dominio propio y del juicio venidero. ¿Por qué aparece ahí en el medio de todo el dominio propio? Porque se conecta con todo lo que le estoy compartiendo, amado. ¿Sí? El dominio propio es sumamente importante, la templanza es sumamente importante. En Gálatas, por ejemplo, 5:23 aparece, lo leímos hoy al principio. ¿Sí? Ahí está, bueno, ya está como un fruto y está hasta enumerado. En Gálatas 5:23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. De por sí son frutos que tienen que estar en el creyente, tienen que estar de por sí. Y en 2 de Pedro 1:6, que ya lo leímos también. Entonces, en el contexto de las Escrituras, el control de sí mismo existe para estar en armonía con la voluntad del Eterno. Como decíamos hoy tempranito, para estar en sintonía con lo que el Eterno quiere. ¿Sí? Para conseguir la bendición sobre las obras de la carne, uno tiene que colocarse bajo la dirección del Ruach HaKodesh. Si no hay eso, no se puede hacer nada. Nada se puede hacer. Tiene que haber dirección del Ruach HaKodesh. La templanza es el dominio de la vida propia por medio del Ruach. Anótelo. La templanza es el dominio de la vida propia por medio del Ruach. ¿Cuántos quieren ser guiados por el Ruach? Eso es lo que está compartiendo el Eterno en esta noche. ¿Sí? El Eterno nos está hablando que es ser dirigido por Él. Es una bendición, amados. ¿Cómo se aplica esa templanza? Bueno, cada uno de nosotros, y todos somos diferentes, y eso es una bendición de parte del Eterno. No somos todos iguales. Pero cada uno de nosotros tiene diferentes áreas en las cuales podría estar necesitando esa templanza. En realidad, a diario necesitamos de todo lo que el Eterno pone en su palabra. ¿Sí? Necesitamos estar atentos ante todas las cosas que hacemos en lo cotidiano, las rutinas, hasta tan solamente sentarse delante de la computadora. ¿Sí? Usted que va a checar correos, que va a mandar algún material de trabajo, cualquier actividad que usted hace a diario, necesita tener la templanza. ¿Por qué? Porque para todo lo que hacemos tiene que haber un freno. Por eso me gustó la palabra atzar, porque atzar también significa un freno. Algo que te frena, algo que te detiene, algo que parece que no te deja avanzar. De hecho, hay una fiesta que se llama Shmini Atzeret. Significa al octavo serán retenidos. Es decir, termina Sukkot y no termina Sukkot. El Eterno dice un día más. Quiere que se quede el pueblo de Israel un día más en la Sukkah. Amén. Bendito sea el Eterno por su Torah. Hay muchas áreas aquí en donde tenemos que poner prisa en aplicar la templanza. Y digo prisa porque tiene urgencia. Tiene urgencia. No es lo voy a pensar, voy a orar, a ver si el Eterno me lo revela. Su palabra ya fue dada, amado. Su palabra, su Torah ya fue entregada. Uno, las palabras. Nuestra lengua. Nuestra lengua. Ya estuvimos ministrando temas sobre el poder de tu palabra, el poder de lo que dices, el poder de lo que confiesas, lo que hablas. Si hablas miseria, si hablas cosas de tinieblas, eso vendrá sobre tu vida. Pero si hablas bendición y bendices a los demás, las bendiciones también te persiguen. Palabras es un tema muy importante, nuestro hablar. El vestir, las prendas de vestir. ¿Por qué mucha gente batalla todavía con eso? ¿Por qué su corazón no le dice que no? ¿Sí? Las prendas de vestir. Muchas veces, no, pídanme esto, pero no me toquen esto no. Entonces, el recato se conecta también, el tzniut se conecta también con la templanza. ¿Sí? Una persona que es moderada, que tiene modestia, que tiene recato, que tiene tzniut, tiene realmente que comportarse como la Torah manda.
Punto número 3, hablemos de un tema que la gente dice, ¿y eso cómo se puede hacer? Los pensamientos. Los pensamientos. ¿Acaso usted puede controlar sus pensamientos? La respuesta es sí, sí se pueden controlar. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y ciertamente tiene mucha razón, porque vamos a sacar la idea de ese dicho, ¿no? De ese refrán. ¿Cuál es la idea? El entorno. El entorno. Y eso es muy importante para el Bentorá. ¿En dónde estás y cuál es tu entorno? No solamente lo que escuchas, sino lo que hablas. ¿Y con quién andas? ¿Y con quiénes estás? Hay personas que dicen, he soñado esto y he soñado lo otro, y muchas veces, un gran porcentaje de veces, los sueños no son más, ni nada más, nada menos que evidencia del entorno de lo que están haciendo. ¿Sí? Para aquellos místicos, ¿sí? Esto se los comparto a aquellos místicos que dicen que todos los sueños vienen del Eterno y que son súper archi recontra espirituales y tienen una dimensión desconocida y bla, bla, bla. No, amado, muchas veces es la carne, también son las influencias que tiene la persona. ¿Por dónde estás transitando? ¿Cuántas veces estás estudiando Torah? ¿Cuántas veces estás postrándote y pidiéndole al Eterno dirección? No necesitas tampoco hacer tantas cosas. Lo importante es que el corazón esté circuncidado. ¿Sí? A veces las personas solamente se basan y se dejan llevar por las cosas que se ven, pero estamos hablando de cosas que no se ven. ¿Sí? Las cosas que no se ven. ¿Los pensamientos se pueden ver? No, no se pueden ver. Pero sí se pueden ver las intenciones. ¿Sí? No se pueden ver los pensamientos. Yo no puedo saber lo que está pensando ahora el hermano, el aj. Pero sí voy a darme cuenta por las intenciones y las cosas que haga. Ya me voy a dar cuenta. Es decir, sus frutos, lo que dice Yeshua. Estuvimos ministrando también el tema de la paciencia. La paciencia es sumamente importante para esperar todo a su tiempo. Aprender a esperar en Yahweh, no aprender a desesperar en Yahweh. ¿Sí? Aprender a esperar, no a desesperar y empezar a hacer cosas y tomar decisiones a la ligera. No, Ajim. No, amados. Primera de Timoteo 5:13. Primera de Timoteo 5:13. ¿Lo tienen aquí? Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. ¿De qué está hablando aquí Sheliach Shaul? ¿Está hablando de gente que no conoce del Eterno? No, está hablando de gente creyentita, que se disfraza de creyente, hablando cosas y entrometiéndose en cosas que no debiera. ¿Sí? Siempre que alguien le hable mal de otra persona, usted no se deje guiar por eso, sino vaya usted a las evidencias. ¿Sí? Sea sabio, sea sabio. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque muchas veces la persona misma toma decisiones por su carne, por su sentimiento, y es influenciada. Y ahí entramos otra vez en el tema de la influencia y el entorno. Y entonces no se puede hacer nada. El ser ocioso sabemos que es un pecado. El andar de casa en casa es para la gente que le sobra el tiempo. Y realmente déjeme decirle que la gente que le sobra el tiempo es gente que no es parte del pueblo de Israel, porque nosotros, los que somos hijos de Israel, yo creo que hasta nos faltan horas, ¿verdad? Pero damos gracias al Padre Eterno por toda la actividad que el Padre da. Y bendito es el Eterno. Doy gracias, no nos quejamos, damos bendición a Él. Pero da tristeza cuando se ve a la gente que le sobra el tiempo y está 48 horas al día en el Facebook, en tantas tonterías, ¿sí? Que nada tienen que ver con la obra del Eterno.
Una cosa es que usted se ponga a predicar y a ministrar y a compartir temas y a hablar cosas que edifiquen. Y otra cosa es estar chismorreando y mirando y hablando cosas que hacen perder el control. Todo eso mata, aniquila la templanza en el creyente. Cuando no tenemos dominio propio sobre nuestra lengua, caemos en hablar sin control, decir lo que no debemos, ser metido cuando nadie te llamó, ser chismoso, y eso es un pecado horrible. La lengua, ya estuvimos estudiando, es un órgano muy pequeño que se jacta de grandes cosas. Así lo describe Jacob, Santiago. La lengua puede usarse de manera positiva, pero la mayoría de las veces se usa en forma negativa. ¿Por qué la mayoría de las veces la persona resalta lo malo y no lo bueno? ¿Se ha puesto a pensar eso alguna vez? Porque es el instinto malo que hay en las personas. O sea, el Yetzer Hará, el instinto al mal, sale rapidito, no necesita usted hacer esfuerzo alguno, sale rápido a relucir. Pero el Yetzer Atov, ese está pero bien adentro y no sale tan fácil. Hay que cultivar eso, ¿sí? Estuvimos ministrando sobre el cultivar el oído espiritual. Estuvimos ministrando varios temas que es para ejercitar y que lo espiritual salga a relucir, no lo carnal, porque lo carnal no hace ningún tipo de distinción. La lengua muchas veces, y la mayoría de las veces, se usa en forma negativa. La crítica, el a mí no me parece, el no estoy de acuerdo, en lugar de resaltar las cosas buenas, es parte del Yetzer Hará. La Biblia habla mucho de la lengua y de que tiene que ser refrenada. Encontramos también en Proverbios 6:17, que es engañosa, Mishlei 6:17. En el Salmo 140:11 dice que es jactanciosa, o sea, se jacta. En Proverbios 26:28 dice que es mentirosa y lisonjera. En el Salmo 15:3 dice que es difamadora. O sea, fíjense que casi siempre está hablando, no dice cosas buenas. En Proverbios 10:31 dice que es subversiva y perversa. Y hasta incluso nosotros sabemos que según el contexto Torá, sabemos que el hablar mal es matar. Es matar. El hablar mal es matar a la persona. Entonces, como vemos, puede tener muchos efectos negativos y tenemos que estar conscientes, amados Sajín, de que esta tiene mucho poder, la lengua tiene mucho poder. Anótese Santiago 3:3 hasta el 5. Puede contaminar, puede envenenar. Es casi imposible refrenarla, a menos que dijemos que el dominio propio venga, que el Ruach HaKodesh nos dé esa fortaleza, esa ayuda para hablar como tiene que ser. Vamos a dar algunos consejos en cuanto a la templanza y el hablar. Y anótelo, amado, anótelo. Proverbios 18, verso 13 y Proverbios 6:2. Como punto número 1 vamos a anotar escuchar antes de hablar. Escuchar antes de hablar. ¿Por qué? No vaya a ser que nos enredemos en nuestras propias palabras. Es un consejo, tómelo, amado, tómelo. Aprenda a escuchar antes que hablar. Proverbios, capítulo, dijimos 18, verso 13, ¿verdad? Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Qué es fatuidad? Estupidez. ¿Sí? Vamos a pasarlo al lenguaje actual. Y oprobio. Al que responde antes de oír. Proverbios 6:2.
Dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Entonces, ¿cuál es el consejo según la templanza? Escuchar antes de hablar para no enredarse en nuestras propias palabras. Punto número 2. No tenemos que apresurarnos al hablar. ¿Sí? No ser ligero de labios, más bien ser de pocas palabras. Y si se va a hablar, que se hable Torah, que se hablen cosas que edifiquen. Efesios, vamos a ir a Efesios aquí, capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Mashiach nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio al Eterno en olor fragante. Miren lo que dice la Escritura. Tenemos que andar como hijos de luz, no como hijos de tinieblas. Vamos a leer un proverbio también, amados. Proverbio capítulo 20, versículo 29. Dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. ¿Sí? Tenemos que ser nosotros realmente, tener la bendición, la fuerza, y hoy anoche lo compartía con un amado Aj, ¿sí? Que los jóvenes siempre tienen que estar con un pie adelante. Los jóvenes tienen que correr, porque tienen fuerza. No los jóvenes andar con su bastoncito ahí y vamos hijo, apúrate hijo. Ay, otra vez. Parecen ancianos los jóvenes. No, es al revés. Los jóvenes tienen vigor, tienen fuerza. Por lo tanto, los jóvenes tienen que estar con un pie adelante siempre. Amén, Ajim. ¿Cuántos están de acuerdo? Aruch Hashem. Entonces hay que trabajar en todo eso. Vamos a ir a Proverbios 10, 19. Mishlei 10, 19. Dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Escucha el tema de la prudencia, también está en nuestra página de internet. ¿Ya lo escuché? No, escúchelo de vuelta. Pero ya lo escuché, escúchelo de vuelta. ¿Sí? No sea religioso. Ese ya lo escuché, ya me lo sé todito. Sí, pero si usted no es prudente, no lo aprendió, tiene que escucharlo 852 veces. Hasta que lo aprenda y lo aplique, no que lo aprenda de memoria intelectualmente hablando. Amén. Entonces tenemos que cuidarnos de no hablar demasiado, porque si no se peca. También tenemos que aprender a no decir ni mucho ni muy poco, solo decir lo apropiado en el momento apropiado. Al tener dominio, templanza sobre lo que estamos hablando, sobre lo que vamos a decir, es muy importante entenderlo y aplicarlo. Si nos ahorráramos angustias, muchas cosas, muchos problemas, ¿sabes cuántos problemas vienen tan solamente por el hablar? ¿Sabía usted eso? Solo por el hablar. Es que dijiste tal cosa. Y aunque la persona dice, bueno, retiro lo dicho, ¿no? Retiro lo dicho. Pero ya lo dijo. Entonces, como dijimos, cuando las palabras salen de tu boca, se convierten en dueñas de ti. Mientras están adentro, nosotros las controlamos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir a Proverbios 21, verso 23. Dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Se da cuenta? Es ahorrarse angustias. Mire lo que dice el Proverbio 17, 28, poquito atrás. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. ¿Se da cuenta? Aún se tiene por sabio una persona que es necia si se calla la boca. Entonces, en vez de ser chismoso, murmurador, de mal gusto, criticón, es importante retener eso.
sujetar la carne, morderse la lengua. El Rehilut, ya estuvimos explicando que el chisme se define como vanas conversaciones, rumores, mentiras, exagerar algo también es chisme, ¿sí? Porque no es decir la verdad, es exagerar algo. O es también quitarle a algo, no decir las cosas como son, ¿sí? Quitarle, no, fue algo sencillo, y no fue algo sencillo. O sea, no se dicen las cosas como fue. Es alivianar para decir, es que me van a regañar si yo digo las cosas como son. Entonces la voy a hacer chiquitito. No pasó nada. Eso es ser chismoso. Y eso es un pecado. Y es regel, es chisme y es mentira. Por eso es pecado. Porque no se está diciendo la verdad. Entonces, mire lo que dice Proverbios 11. Yo conozco a muchas personas que hacen eso. Muchísimos, hermanos, Ajim, supuestamente. Yo sé cómo fueron las cosas, pero cuando vienen a hablar conmigo, me lo hacen bien chiquitito para que, no pasó nada. ¿Sí? No pasó nada. Bueno, no pasó nada. Sí, te creo tu mentira. Sí, mentiroso. Sí, te creo. Proverbios 11:13 dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo, ¿sí? Lo guarda todo. Entonces, ¿qué se llama eso? Se llama prudencia. Si nos conectamos con los dones del Ruach HaKodesh, estamos en los frutos, ¿verdad? Pero si hacemos un puente con los dones del Ruach HaKodesh, todos sabemos, amados Ajim, pónganse a pensar en esto. ¿Usted cree que el Eterno le va a entregar un don a una persona imprudente? ¿Usted cree que el Eterno le va a entregar discernimiento de espíritu a una persona que no controla su lengua? ¿Que le va a estar contando a medio mundo las cosas que el Eterno le revela? No, amado. Si usted ve una persona que dice, el Eterno me reveló esto, el Eterno me reveló otro, y está contando puras cosas de la carne, no, amado, huya de esa persona. ¿Sí? Huya de esa persona. Todo eso es mentira y es farsa. Entonces tiene sentido, ¿verdad? Todas estas palabras que en Proverbios vemos. Ahora, ¿cuáles son tus palabras? ¿Cuáles son mis palabras? ¿Qué es lo que estamos hablando y diciendo? ¿Tienen alguna esencia basada en las Escrituras? Por lo menos lo que hablamos, ¿tienen principios escriturales? ¿Está basado en la Torá? No podemos estar hablando por hablar. Tenemos que evaluar las horas que pasamos hablando, ¿sí? Las cosas que decimos. Muchas personas dicen, estuve hablando con un amigo, estuve hablando con una amiga. ¿Pero qué estuviste hablando? ¿Y cuánto tiempo fue? Vamos a analizar esa conversación. ¿Qué porcentaje tiene de cosas y de principios? No es necesario que vayas con versículos, no es necesario si es una persona que no cree, que le digas porque dice la palabra tal. No, en tu hablar están los principios de la Torá. Y sin darle versículos le estás predicando a la persona, sin darse cuenta, la persona está recibiendo valores de la Torá. Y eso es lo importante. Pero cuando la persona creyente que ya sabe esto, está hablando y se prende en el mismo juego de la otra persona y habla igualito que la otra persona, entonces, ¿dónde está el dominio propio? No podemos hablar por hablar aquí. El altar, ¿está el altar encendido? ¿Sí? ¿Sí está encendido? Bueno, si está encendido, entonces, manos a la obra. ¿Sí? Todo eso, amados, hay que aplicarlo. Vamos a ir a Proverbios 10, 12, y miren cuántas veces se repite, ¿no? En las muchas palabras nos falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Qué hace la persona chismosa? Según la Escritura, lo que ya estuvimos aprendiendo. Descubre secretos, o sea, cosas que no le incumben, pero lo descubre. Causa enemistad, crea contiendas. Es como un fuego que prende, que enciende, lo extiende y destruye todo, porque el fuego ya no se puede parar.
Cuando hablamos de más, podemos dañar irreparablemente. ¿Sí? El tema de la vestimenta, dice la Escritura en 1 Timoteo 2, verso 9 y verso 10. 1 Timoteo 2, 9 y 10. Dice asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Por qué se dio este consejo en cuanto a la templanza y la forma de vestir? Porque lo que más excedía era lo que se ve y no lo que no se ve. ¿Sí? Pero la Biblia dice que no podemos usar joyas. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que más bien es que te cargues de buenas obras. ¿Cuáles son los masim tovim? Los mandamientos, antes que estar preocupada, en el caso de las Zahayot, por la cobertura. Es que esta cobertura no me queda, que esta cobertura, que esta es de color, y que el color, y que esto, y que lo otro, y que no me siento a gusto. Entonces, se pierde más tiempo en eso que en lo que tiene que ser, que es llevar la shalom, la simjá, y gozarse y cumplir mandamientos. Entonces podemos decir que el tzniut, la modestia, tiene entre sus significados el sentido general de buen juicio, sobriedad y templanza. Una persona que se viste con recato, una persona que habla con recato, una persona que se conduce con recato, tanto hombre como mujer, tiene sobriedad y templanza. Tiene un control sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre todo lo que es. ¿Sí? Y eso es muy bueno. Sobre todo para los ajín que están casados también, cuidar a la esposa, cuidar al esposo. La mujer también cuida al esposo. ¿Sí? No lo deja ahí que ande todo desarreglado, o le dice, no, esto está bien, eso está mal. Ayudarlo. Es un control, y todo eso también es honor. Amén, Ajim. Entonces Shaul está intentando también decirnos, cuando ustedes se vistan, háganlo de acuerdo a quiénes son y a qué se dedican. La persona que es, perdón la palabra, la persona que es prostituta, se va a vestir como prostituta, no se va a vestir como ejecutiva. ¿Se entiende? Y la persona que es creyente, que es Ben Torah, se va a vestir como Ben Torah. No tiene por qué andar como un zaparrastroso. Tiene que andar vestido como un Ben Torah, con honor y elegancia y recato. Incluso las Zahayot. No, es que ya me quitaron el pantalón. Bueno, entonces si quieres seguir vistiendo pantalón, no digas que eres creyente. No digas que guardas la Torah. ¿Sí? ¿No quieres usar cobertura? Entonces, ¿por qué dices que amas al Eterno? Si la cobertura es sujeción al Creador. Hay que mostrar templanza, tzniut, modestia. Al vestir, ¿por qué? Porque es el autocontrol interior. Hay algunas personas que dicen, bueno, pero el vestirse, ¿te hace salvo vestirte así? No, pero el vestirte así dice que tu corazón ya está circuncidado. Es decir que como te vistes también muestra qué hay dentro tuyo. No es al revés. Es de adentro para afuera. Lo que hay adentro sale a relucir, como el hablar, como el comer, como el vestir, todo, amados. ¿Cuántos están entendiendo? Es usar ropa apropiada, ropa adecuada. El exceso de vestimenta que, digamos que ya se pierde el enfoque, totalmente prohibido. No hay sensualidad en los hijos de Israel, no existe eso, ni en los hijos ni en las hijas de Israel. ¿Sí? El tema del maquillaje, ya nuestro Aj también estuvo ministrando acerca de ello. Todo eso nos lleva también a la templanza. Recuerden que es un corazón controlado por el Ruach HaKodesh. ¿Sí? Si el corazón es controlado por el Ruach del Eterno, entonces se gobernará a sí mismo en pureza, en humildad, y se va a expresar con tzniut, con modestia. También tenemos que exhibir dominio propio para no caer en ser vanidoso. Sobre todo se ve más eso en la juventud. Sí, la gente ya grande no se ve tanto, pero hubo también gente grande que se quiere hacer la joven.
también cae en eso y cae en la ridiculez. ¿Sí? Cada uno tiene que comportarse con la edad que tiene y en la manera como vive. Pero se ve mucho, este tema más que nada va para los jóvenes, ¿sí? Se ve mucho eso, que la gente se vuelve esclava de las modas, las tendencias, y que ya se siente out, ¿sí? No están in, sino están out, ¿sí? Se sienten afuera, si no están con la ropa del año, con esto, lo otro. No, amados, no, amados. Y de hecho, la Torá no es una moda, ¿sí? Guardar los mandamientos es herencia, es identidad, es quien eres, ¿sí? El problema de muchas personas es que luchan con su personalidad, no son originales, siempre están copiando, están buscando modelos a seguir, modas, tendencias, y no, aquí no debe ser así. Amén. En la vestimenta sobre todo se ve mucho eso en la juventud. Si realmente Yeshua HaMashiach nos libertó para que viviéramos para Él, por Él, ¿por qué la gente se vuelve esclava? No ha entendido nada. Un área muy importante en la que se debe mostrar la templanza es en los pensamientos, ¿sí? Y estuvimos hablando también sobre los pensamientos. ¿Por qué? Porque son el ensayo de nuestras acciones. Los pensamientos son el ensayo de nuestras acciones y marcan en curso nuestras actitudes. ¿Sí? Yo no puedo saber, le dije, no puedo saber lo que usted piensa, usted no puede saber lo que yo pienso, pero son el ensayo de nuestras acciones y van a mostrar nuestra actitud según lo que ya tenemos programado. Alguien dijo que un pensamiento se convierte en un hecho en un hábito en una costumbre y una costumbre en tu carácter. ¿Sí? Un pensamiento es un conjunto de ideas propias de una persona en particular. Nuestros pensamientos aquí son importantes. Por eso tenemos que saber y pensar correctamente. Vamos a ver en Filipenses 4, verso 8. Recuerden que los pensamientos son el origen de nuestras actitudes. Filipenses 4, verso 8. ¿Lo tienen, Ajim? Por lo demás, Ajim, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. ¿En qué hay que pensar? En todo lo puro, lo amable, lo bueno, en todo lo que es honesto, en todo eso hay que pensar. Entonces aquí nos habla del control directamente o la templanza en nuestros pensamientos. Ahí está hablando Shaul de eso. Es muy necesaria, ¿verdad?, para poder pensar de la forma que el Eterno le agrada, porque el Eterno también escudriña nuestros pensamientos. El Eterno no ve solamente nuestras acciones, Él incluso sabe lo que estamos pensando. Más te apegas a la Torá, más consejo vas a tener de Él y más vas a exaltarle con tu vida. Entonces nuestros pensamientos tienen que estar llenos de todo lo que es honorable, no de fantasías, no de malos deseos, no de cosas perversas, no de nada de eso, porque todo eso ensucia. Si pasáramos por un plasma cada uno de tus pensamientos, ¿qué es lo que veríamos? ¿Sí? Por un escáner, ¿qué es lo que se vería? ¿Te avergonzaría? Creo que todos sabemos la respuesta a esas preguntas, ¿verdad? Una mente descontrolada, falta de templanza del Ruach HaKodesh, no piensa en cosas buenas. Es imposible. ¿Por qué? Porque le da rienda suelta a todas las cosas deshonestas, bajas. La templanza en nuestro andar diario va a marcar la distinción, va a hacer la diferencia, Jim. Nos va a llevar a detenernos y a evaluar cada acción, a pensar 2 o 3 veces antes de actuar o antes de hablar.
Cada decisión en la regla de lo moderado y adecuado es sumamente importante. Entonces tenemos que dejar que el Ruach HaKodesh controle nuestra vida completa, no en parte, completamente. Y para eso se necesita colaboración. Entonces los frutos del Ruach HaKodesh, yo le invito también a repasar los demás temas que están en nuestra página de internet. Los frutos del Ruach HaKodesh son más que necesarios porque nos marcan quiénes somos nosotros. Amén. Oramos y damos gracias al Padre Eterno por el estudio de su palabra y por toda esta serie de temas que el Eterno ha permitido. Abba Kadosh, en el nombre bendito de Yeshua, HaMashiach, te agradecemos por el estudio de la templanza, Abba. Gracias porque eres bueno y porque nos enseñas, Padre bendito, a través de tus escrituras, el dominio propio, la importancia que tiene, Abba Kadosh, de controlarnos a sí mismos. Beshen Yeshua HaMashiach, sigue trabajando en tu pueblo Israel y gracias, Abba, por todas las instrucciones que has dado desde la antigüedad, Padre bendito. Abba, cada consejo sabemos que es muy útil para nosotros y para nuestros tiempos. Beshen Yeshua HaMashiach, Todá Rabá Leja, juntos te decimos esta noche, amén y amén.